Bueno, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Corral de Comedias de Alcalá de Henares, casa inaugurada en 1602 y en la actualidad bajo la gestión de la Fundación Teatro de la Abadía y la dirección artística de Juan Mayorga. Tenemos muchas ganas de recibir nuestros muertos en el Corral Teatro Micomicón, una compañía muy querida en esta casa. Texto y dirección de Mariano Llorente y este magnífico cuarteto de intérpretes que nos ha emocionado. Lo habréis sentido con la escucha tan atenta que ha tenido el público durante esta noche y con ese hermosísimo aplauso que os ha dedicado, que seguramente es para ustedes y es para todo lo que la obra está contando también, para todos esos muertos nuestros que siguen resonando esta herida que continúa abierta, ¿no? Clara Cabrera, María Álvarez, Javi Díaz y Carlos Jiménez Alfaro. Mariano se ha excusado por no poder acompañarnos hoy, está haciendo teatro, y nos acompañan algunas otras personas también del equipo. Se trata de un espacio que abrimos los viernes tras la función para reflexionar un poco. Sabemos que el teatro es inexplicable, pero este momento de intercambio, nuestro público, que nunca nos cansaremos de agradeceros vuestra complicidad y lealtad y cercanía con este espacio, cada vez más grande en las funciones y también en los coloquios después. Nos gustaría, bueno, la función tiene muchos caminos por donde entrar a ella, ya se había abierto uno. Me ha entusiasmado especialmente hoy, conocía ya la función, pero verla hoy también, el valor de las palabras en la función. Ella lo deja muy claro al principio, cuando habla del perdón, no puedo perdonar, dice, vamos a escucharnos, ¿no? Y tanto la palabra como su escucha, su emisión como su escucha son muy importantes por todos los paisajes y universos que describen y cómo podemos imaginar tantos mundos y hacer reales tantos mundos gracias a vuestra interpretación y a esas palabras que se quedan resonando en el espacio y que construyen historia y construyen presente. Yo tengo una primera pregunta, lanzaré dos provocaciones y enseguida abriremos el diálogo. La primera está relacionada con la forma de crear estos personajes en cuerpos distintos y cómo presente y pasado se funden no solo en el contenido de la historia, sino también en la forma en la que el espectáculo se desarrolla, porque siendo un tema tan complejo, tan duro y que abre tantas puertas, la propuesta escénica y la propuesta de la dramaturgia lo complica más aún y lo hace aún más entrañable más teatral con estos personajes compartidos, ¿no? Con estas heridas que se comparten, estos tiempos que empiezan a cruzarse. Si queréis, comenzamos por ahí. Yo creo que fue un gran hallazgo de Mariano. Esto parte de un texto, que es un libro de Mariano, Nuestros Muertos, que se puede encontrar en las librerías, y él quiso como trasladarlo a la escena, ¿no? Entonces, claro, al final no deja de ser un diálogo sentado a una mesa, uno enfrente del otro, y claro, teatralmente hay algo que se queda como muy parado, ¿no? Y este hallazgo de meter mi alter ego y mi nieta por un lado y su alter ego por otro, su pasado, yo creo que le da un dinamismo y rompe un poco esa cosa más estática de estar uno frente al otro, y luego esa cosa de girarnos también, que es un poco, que es como si estuviéramos así, pero como girarnos y ir abriendo hacia el exterior. Yo creo que es un gran hallazgo de Mariano, sí, que le da otra luz y otro color. Además, también habría que decir que en ese libro las acotaciones tienen un valor narrativo mucho más allá de lo que entendemos como las acotaciones normales de una obra de teatro, que suelen ser como acciones o alguna información muy concreta como una indicación, eso es. Y en este caso las acotaciones son narraciones de flashbacks de los personajes, entonces además de, como dice María, por darle ese dinamismo, también es que había una riqueza brutal en esos textos, en todo lo que estos personajes, digamos, les cruza la cabeza durante esa conversación, que eso es lo que está en la novela, ¿no? Y es súper rico porque, claro,
Una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que no dices, lo que ves, lo que recibes, lo que piensas, a dónde vas con... Entonces todo ese mundo, Mariano optó por plasmarlo con estos alter egos, ¿no? Como decimos, que aportan eso, que aportan esas informaciones del antes, del después, de lo que uno no se atreve y que dan dinamismo, como dice María. Claro. Y Clara y Javi, contándonos un poquito cómo es trabajar escénicamente con Mariano también, cómo ha sido ese proceso, porque una de las cosas que vemos es también una excelente dirección de intérpretes. La dirección actoral es realmente muy rica, muy minuciosa, se detiene mucho en algunos detalles y en eso que decíamos de cómo la palabra empieza a generar universos. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, para empezar, hubo una primera etapa de investigación, digamos. Mariano y Laila, mi cómico, siempre han sido muy comprometidos con este tema de memoria histórica. Tienen han hecho varias obras, ¿no? Lo que el bosque se espesa, que estaba Carlos, donde también trataban estos temas. Entonces, claro, tenían una información y una documentación muy rica, que eso es lo que de primeras nos estuvieron informando también en qué estaban basados nuestros personajes, quién era Asunción, Mendieta, que todos estos personajes que parten de personas reales, ¿no? Por ejemplo, yo hablo de Llorens, son personas reales que se dedican a esto, que hacen este trabajo, entonces ellos tienen una sensibilidad tan bonita, porque se sienten muy conectados con esto que están contando, que no lo transmitían, evidentemente, ¿no? Y bueno, no sé si quieres completar con algo, pero... trabajar con Mariano, es que es un bicho del teatro, o sea, es que lleva toda la vida haciendo esto. O sea, yo tengo 25 años, pues lleva desde antes que yo haciendo esto, entonces... y encima es actor. O sea, que a la hora de dirigir actores... A veces se diferencia bastante un director que no ha sido actor nunca y que nunca ha interpretado de un director que sí que ha sido actor y que ha pasado por las talas, porque sabe lo que le está pasando al actor en el escenario, lo que no sabe a lo mejor por dónde tiene que sacar porque está bloqueado. Y nosotros en concreto que somos jóvenes y que estamos empezando y tal, pues nos ha tratado súper bien, o sea, con un cariño y con una amabilidad y un amor y esta es vuestra casa, mientras estéis conmigo vais a estar bien, protegidos y quiero que estéis magníficos. Aparte da muchísima libertad a la hora de proponer cosas y él luego ya va como hilando fino, va puliendo esa piedra que vamos creando, pero él ya le va dando forma. Pero al principio te deja muchísima libertad para que crees, para que propongas cosas. Luego te dice sí o sí no, evidentemente, ¿no? Pues esto no funciona. Y si te tiene que regañar, te regaña. Si te tiene que corregir, te corrige. Pero de todo desde un amor gigante que tiene esto. Sí. Bueno, la encrucijada en la que está este personaje también que interpreta María, que es la encrucijada entre un padre y un hijo asesinados por dos razones tan diferentes, pero de pronto el espectáculo hace que confluyan, ¿no? Y que ves de manera como caleidoscópica, ves como una especie de... también la obra siento que tiene algo como de que piensas que sabes de qué va a ir y te empieza a sorprender en el camino con todas las cosas, las revelaciones que se van dando. Es decir, los personajes están llenos de claroscuros, están llenos de cosas ocultas y de misterios que la representación va desvelando, ¿no? Ese viaje también un poco, antes de abrir el diálogo al público, ¿cómo lo vivís interpretativamente? Porque siento que también es bueno compartir un poco más allá de los contenidos de la obra, que seguramente quizás saldrán ahora, y que están claros en la obra, saber en vuestro interior, como intérpretes, una dramaturgia de este tipo, tan rica, tan potente, y esta forma de hacerla, que en gran medida hay una contención física, hay una contención verbal, pero luego hay como una explosión interior en muchos momentos. ¿Qué os ha generado a ti, por ejemplo, María, cómo ha sido este viaje para ti interpretativo? Un viajazo, la verdad, ha sido una aventura muy grande porque, como dices, se abren muchos melones que vas abriendo en el camino y la verdad que ha sido muy catártico y de entender muchas cosas, de ir buscando respuestas que no hay respuestas ninguna, y lo que hablabas de las palabras son muchas cosas, pero
y entender al final en el personaje mío de Ascensión que confluyen, por desgracia, las dos etapas más negras de este país últimamente, ¿no? Que es toda la época de la guerra y el terrorismo, ¿no? Entonces, que te dan por la derecha y por la izquierda, da igual, al final el muerto es el muerto y me da igual y luego ahí te quedas, ¿no? Entonces te hace dar vueltas a muchas cosas, transitar a las palabras, lo que volvías tú otra vez. Entonces ha sido un viajazo, la verdad, que yo creo que lo importante es escucharnos, hablar, perdonar es muy difícil, pero hay que cerrar las heridas, no en falso. Entonces yo creo que es tan necesario decir todo esto encima de un escenario, ¿no? Y luego Mariano nos ha hecho un texto maravilloso en el que te montas y es, ¿sabes? Te transita y te lleva por lugares súper necesarios para la sociedad en la que estamos, que son tiempos muy oscuros, muy negros, y que se repite todo y que es como de vamos a volver a generar otras cosas. Pero la verdad ha sido para mí sí, muy catártico. Que incluso hacerlo un espectáculo donde confluyen también varias generaciones de intérpretes, ¿no? Tiene una especie también como de pequeña metáfora de la sociedad también, la elección del elenco, los personajes que se desarrollan. Y incluso encontrar el humor dentro de todo esto, porque además las mejores risas no las hemos echado en los sanatorios. Es terrible, pero es así, ¿no? Entonces hasta cuando pasa algo aquí, yo cuando empezó la gente a reírse con cosas que yo te sacaba un poco, y por otro dices, pero si es que la vida es así, está llena de claroscuros, como dicen, ¿no? Claro, no, que también como intérpretes hay algo que, claro, son temas que tú ya de casa tienes un punto de vista o tienes una opinión, pero claro, a la hora de interpretarlo, ese trabajo de bueno, no voy a juzgar mi personaje o no voy a juzgar esto que está diciendo mi personaje. Hubo ahí un periodo de distanciamiento, pero también necesario para poder interpretarlo, ¿no? De decir, vale, voy a aparcar lo que yo tenga en mi cabeza por mi ideología o por mis creencias, ¿no? Para poder interpretar esto. Que eso fue también un proceso muy interesante que se iba dando, porque había debates, ¿sabes? Durante el ensayo de, bueno, pero es que esto, ¿cómo va a ser? No, claro, tienes la lucha de tu personaje con las creencias propias tuyas, ¿no? Sí, yo algún día me levanté así como... Sí, te generaba bronca, sí. Yo soy hijo de militares. De Chamberí. O sea, al lado del... O sea, mi padre tenía que mirar debajo del coche. ¿Sabes? Y... Estaba haciendo una etarra. Y aquí estoy. Y aquí estamos haciendo esto. Pues un viajazo, claro, porque al final hay una cosa que es muy bonita del teatro y que esto de poder ser cualquier cosa en cualquier momento de la historia, ¿no? Que es como un artilugio mágico que te permite de repente tratar de entender otras personalidades, otras circunstancias y otros tiempos, y de repente tener la oportunidad de entender algo que a lo mejor de chico te podía parecer absolutamente incomprensible, pues es un lujo, claro, es un viajazo. Y a partir de ahí, pues básicamente fijarte en las acciones, en los hechos, y pensar que la mayoría de las veces desde los hechos cualquiera de nosotros podríamos haber acabado de cualquiera de las maneras, ¿no? O sea, que al final hay caminos que son más rectos y otros caminos que se tuercen y que si se tuercen temprano pueden acabar muy lejos. Y ir recorriendo ese caminito que ha puesto muchas miguitas de pan Mariano para que se recorra bien, y entonces a partir de ahí vivirlo. Pero claro, hay muchos momentos que dices, pero esto ¿cómo digo esto? ¿No? A veces hay un momento en el que cuando yo le confieso que matamos a 2 guardias civiles, lo siguiente que le digo es lo siento, pero claro, no es lo siento, pero ¿desde dónde digo lo siento? Porque yo empiezo diciendo que no le voy a pedir perdón. Y el lo siento es al final, no en medio, y esto está como muy al principio. Entonces dices, ¿pero por qué decir lo siento ahora? ¿Qué no, había como muchos momentos que era como
hay muchos momentos que no son claros, que hasta que no los transitas y pruebas y encuentras no tienes ni idea, pero luego de repente se forma el puzzle y, bueno, esperemos que se haya formado el puzzle. Es también la experiencia que ofrece el teatro, que en una entrevista que van a tener dos personajes a lo largo de 1 hora y un poco, abre todas esas paradojas, ¿no? Claro. Que también hay algo, mencionabas que es verdad que Mariano y Laila han trabajado, quizás la compañía y el equipo que más ha trabajado sobre memoria en los últimos 30 años en España han sido ellos. Hay obras emblemáticas como El Triángulo Azul o como Riff hace algunos pocos años, ¿no? Y es verdad que es algo que hacen de una manera magistral, con mucha entrega, con mucha ternura. También consiguen evitar el panfleto y traer la humanidad de los conflictos. Bueno, es que como dice Clara, perdona que te interrumpa, pero para añadir, como dice Clara, y yo te lo puedo decir porque ya llevo varios años trabajando con ellos, una de las cosas que hacen es que te vuelcan de información y te sitúan muy bien para que tú a partir de ahí puedas construir el imaginario y entonces te dejan crear. Y eso no lo hacen tantos directores. O sea, tener ese conocimiento tan amplio sobre la materia para volcártela y que a partir de ahí tú creas, te pongas a crear, eso es una maravilla. Muy pocos lo pueden hacer, muy pocos lo hacen. Salta el tema de la justicia, salta el tema del perdón, salta el tema de la reconciliación, que es un tema también que el personaje abre en un momento, pero no cierra ninguna puerta. Y eso también es de las cosas más ricas que creo que tiene la función, que no te teoriza ni te trata de guiar. Los hechos. Expone y los humaniza y los habitáis de una manera realmente muy emocionante y a la vez muy clara para seguir un camino, ¿no? Y tomar perspectiva sobre los hechos y lo presente que está el pasado, ¿no? Mirar lo presente que está el pasado a través de esta obra, metáfora, hermosa isla que conceptualmente también nos aparta del realismo y a la vez nos lo lanza encima, ¿no? Bueno, pues abrimos el diálogo. Hola, ¿qué tal? La verdad que es un sitio tan bonito. Joder, es precioso, ¿eh? Estáis preciosos ahora mismo. Estáis en el lado malo, porque el lado bonito, o sea, para mirar es ese, donde estáis todos vosotros. Por favor. Qué fuerte. Hola, ¿qué tal? Primero felicitaros, ha sido increíble. Yo creo que, yo hablo por mí, os ha llegado muy intensamente todo, sin haber vivido aquellas épocas, la que tú representas sí, la otra no, pero por antecedentes familiares también, ¿no? ¿Cuándo estrenasteis? Hace un año ya. Hace el un año año. pasado. Hace un año y un par de meses, a lo mejor. Sí. ¿No? ¿Estamos en diciembre? En diciembre. ¿Estamos en diciembre de 2023, puede ser? Sí. ¿Has salido? ¿Has hecho gira? Sí. ¿Por todas las comunidades? Pues, No, por tal, no. pero estuvimos, por ejemplo, en Pamplona, hemos estado en el norte, hemos tocado un poquito. Venimos de Hemos ido a Ponferrada. Canarias también. Sí, Pamplona era una plaza que nos daba respeto. Nos daba respeto porque no sabíamos cómo iba a reaccionar el público, ¿no? Depende de la temática, era una cosa. u Claro, otra. sí. No, Sí. no era igual bajar a Badajoz, No, claro. Que también hemos estado Estuvimos en Badajoz. arriba, ¿no? Y Claro. hemos estado en Pero no te Ponferrada. creas que era muy diferente, ¿eh? En el fondo tampoco ha sido tan diferente. No. No. Era más la idea que teníamos nosotros Sí. de que pudiera ser diferente que luego De hecho, no ha en sido tan Pamplona, diferente. en Pamplona fue súper acogedor. Sí, sí. El público lo recibió como esto lo tenéis que hacer aquí más, tenéis que ir a institutos, tenéis que ir a colegios, tenéis que... Sí. Que nos sorprendió, para bien. Sí. Pero sí casi que íbamos todas- con un poco Sí. de miedo. En casi todas partes nos hemos encontrado a alguien que lo ha vivido por alguna de las dos partes muy de cerca, y es verdad que a lo mejor en Pamplona más, ¿no? Pero la acogida y el cariño y la aceptación ha sido bastante común y de agradecer. Yo creo que el público y el pueblo quiere oír esto y quiere cerrar cosas y quitar costras y que se sequen las heridas bien, ¿no? Lo que hablamos, más que a nivel político. A la hora de vender esto es más complicado, ¿verdad? Joseba, es nuestro distribuidor, y es a nivel político, ¿no? Que puede tener todo, tanto el pasado como el pasado más pasado y el pasado menos pasado. Pero Ciertos es más- ayuntamientos no quieren... entonces ahí es más complejo, pero lo que es la respuesta del público, de verdad, de nosotros, el pueblo. Claro. El pueblo quiere oír, quiere cerrar, quiere sanar, quiere
Sí. Es que igual hay un paternalismo, ya no hablando ni de izquierdas ni de derechas, y muchas veces hay un paternalismo por parte de la parte política, digamos, ¿no? Que piensan que el público va a reaccionar así o asá, o que dices, no, esto es un espacio de comunicación y abierto a... O sea, es que a todos nosotros nos da igual lo que vote el de al lado, o sea, es que nos da igual, o sea, al final esto no va de eso. Total. Y incluso si se hubiera levantado alguien y hubiera dicho yo esto no lo quiero escuchar, me pido del teatro. sin problema. Pues fenomenal. Sin Pues, problema. es el rollo, que hay que tener tolerancia y hay que... Claro, pero estamos hablando de cosas de nosotros, de todos, ¿no? Y entonces estaría bien que nos salieran más bolos. No, pero en esta obra en concreto nos hace mucha... O sea, es una vivencia muy bonita el hacer esta obra. Habéis tenido en Cuarta Pared dos temporadas ya, ¿no? Dos temporadas han ido muy bien de público, de crítica, la verdad que... Y debo decir que en El Corral siempre les quisimos desde el principio. En cuanto estrenasteis, ahí ya hablamos y enseguida les quisimos. Por ejemplo, en Pamplona, perdona, se hizo para colegios, por ejemplo, ¿verdad? Para un instituto. Para un instituto de Vera de Vidasoa, que allá hablan en euskera. Y la verdad que las profesoras y todo el mundo era como de, me habéis hecho el tercer trimestre, la gente es muy fuerte. No, yo vino a verme una hija de una amiga con 14 años y me dice, ¿de qué va? Y digo, pues mira, es una etarra, ¿qué tal? ¿Qué es una etarra? Y te quedas como, digo, que por un lado es maravilloso que no sepa lo que es una etarra, pero por otro lado es terrible que no sepa lo que es una etarra, porque no te lo enseñan en los colegios, no lo enseñan en ningún lado. Entonces de repente el teatro, que no solamente es diversión, sino también es un lugar de megáfono para que lleguen cosas, es maravilloso, y la profesora estaba encantada, porque luego va a hablar del franquismo, va a hablar de esto, de aquello, y van a tener nuestras referencias, ¿no? Y eso me parece muy necesario. Importante. Una última cosa. ¿Los personajes son ficticios o se basan todos en personajes reales? A ver, son ficticios, pero todo lo que contamos es verdad. Lo que pasa es que a lo mejor en otras personas, ¿no? Claro. ¿Ese apellido? No. No. Bueno, menos uno, Mendieta. Mendieta, sí. Porque el personaje de Ascensión está basado en Asunción Mendieta. Mendieta. que buscó en Guadalajara a su padre, se tuvo que ir hasta la Argentina para que le dieran permiso para sacar al muerto, o sea, vete hasta allá, y se fue la mujer a luchar aquello, y los encontraron en Guadalajara al final, hace 2 años. ¿hace cuánto? ¿3 años? No, 17. En el 17, 5. Ah, en el 17. ¿verdad? Sí. Eso es, Y entonces sí que está basado un poco el personaje y hay un homenaje, el pelo y todo un poco como Ascensión, Sí. y le puso a mi nieta Mendieta un poco por el De homenaje, sí. de la lucha de esta mujer. También, ¿eh? No es Asunción, es Ascensión bendita. La ascensión. ¿Es Ascensión? Pues eso, me estoy liando ya. Es que como llevo 1 hora y pico hablando. Sí, además Mariano tampoco quería describir a personajes o historias concretas, porque entonces ya tendría que hablar de toda la historia, de todo lo que le había pasado a esa persona. Le pasó con el pueblo de Fregenal de los Barros, no existe. No existe ese pueblo en Badajoz, porque claro, cualquier pueblo que buscara tenía un alcalde que había sido fusilado en el franquismo, entonces ya no quería iba a tener que contar la historia del pueblo, y eso no lo quería Mariano, era quería contar algo que sea universal, ¿no? Y se inventó este nombre, porque hay Fregenal de la Sierra, tal, pero dijo fusión. Y sí, pues... ¿Alguna intervención más? Bueno, yo os quería felicitar también y de nuevo a mi amigo Joseba, porque más de amigos hemos tenido relación con estas cuestiones hace años también, ahora que habláis de los políticos. Podéis imaginar un poco de lo que yo, en un momento de mi vida, fui director general de promoción cultural de una comunidad autónoma que ha dado y alguna pelea tuvimos a pesar de nuestra amistad. Pero bueno, concretamente. Y la verdad es que a mí en aquel momento me hubiera gustado haber tenido una obra parecida, porque además profesionalmente soy historiador y archivero. Entonces, claro, cuando uno, desde una óptica diferente a la mía, que es la profesional, en la que, bueno, voy a hacer un inciso aquí. Unos amigos nuestros, también comunes, vieron la obra y alguna nos dijo, me ha parecido excesiva.
ahora mismo viendo, haciendo reflexión de lo que yo he visto, excesiva nada. Cuando uno lee, como yo que he leído, miles de documentos, por ejemplo, de la represión franquista que tenemos en un archivo histórico como el que yo he dirigido durante años en Guadalajara, el Archivo Histórico Provincial, donde tenemos 26.000 expedientes de represaliados y represaliadas franquistas, esto no es excesivo, esto se queda muy corto ante realidades que todavía nadie, y ahí estoy muy de acuerdo con esa reflexión final que haces tú, Ascensión, realidades que aún no se han explicado, que no hemos entendido. Que yo, por ejemplo, que soy universitario, licenciado en Historia de Alcalá de Henares, de la promoción Princeps del año 78 al 83, yo explico a mis alumnos que tengo ahora, por ejemplo, en prácticas en el archivo, les cuento cómo estudiábamos la historia. Nos explicaron una historia que no tenía nada que ver con la realidad. Hablo del franquismo, hablo de una España de 40 años donde el no reconocimiento de esa dictadura era evidente, pero es que incluso hasta pasada incluso llegada a la democracia nos ha costado mucho empezar a entender. Han pasado por casi 50 años y muchas cuestiones de estas todavía no las hemos resuelto. No las hemos resuelto porque no se han explicado bien, porque falta educación en todos los ámbitos, hablo desde la escuela, desde el instituto, ya no digamos la universidad. Me llama la atención, no me llama la atención, me sorprende que haya alguien, un joven, que no sepa lo que es un guitarra. Pero ya no le preguntes por casi quién era Franco, porque es que cuando llega en los programas curriculares de la enseñanza, no sé si hay alguien aquí de enseñanza o docentes, resulta que cuando se llega a la Guerra Civil Española no se explica, o que tengas la mala suerte como tuve yo, de tener de catedrático de Historia Contemporánea aquí en la Universidad de Alcalá a un tipo como Ricardo de la Cierva. Menos mal que ya llegaba el 78 y ya teníamos a todos los hispanistas franceses, Pierre Vilar, todos estos, que ya nos empezaban a explicar la historia de España de una manera real y no esa ficción en la que nos habían metido el franquismo, porque eso es una realidad. Entonces, es muy necesario que se lleven a cabo. No llegamos nunca tarde, pero creo que es muy necesario tanto desde la docencia, desde la educación, pero también es docencia y educación esta didáctica que se hace desde la dramaturgia, desde el teatro, muy importante, y que haya personas como el autor, como Mariano Llorente, claro, como Mariano, que se haya preocupado por estas cuestiones. Quiero hacer también un inciso y una precisión histórica, porque he visto, claro, que Mariano, y aquí también respecto a esa reflexión que haces tú final, no tiene nada que ver la Ley de Memoria Histórica de 2007 con lo que ha supuesto la Ley de Memoria Democrática de 2022 respecto al reconocimiento de las víctimas. Aunque fíjate, también os tengo que decir que ya en el año 82 yo trabajaba en el Archivo Histórico Nacional, un poquito más tarde en Madrid, y ya muy poco después, cuando llega Felipe González al gobierno, también esto por un reconocimiento político, a lo que se hizo en España desde la política, se empiezan a reconocer no solo las víctimas, sino también, por ejemplo, a los que fueron soldados o militares que lucharon en el bando perdedor, a todos los que perdieron tierras. Es verdad que se incautaron, cuando hablabais, a cuánta gente les dejaron pobres. Mirad, hace poco, ya paro. Dale, candela. Es que aquí hay mucha tela. Pero un ejemplo de realidad. Un amigo mío del colegio, de Guadalajara, viene un día al archivo y me dice, mira, quiero ver, a ver si tienes algo del expediente de mi abuelo. Mira, sí. Su abuelo era un pobre señor que tenía 2 camiones en la guerra. Guadalajara fue republicana, así nos trató luego Franco, desde el principio hasta fin, que luego es inentendible que sea una ciudad donde haya tanto facha, pero bueno. No se me lleva. No te preocupes, que como sabes que hablo mucho, pero... solo un minuto, ya me he perdido, no sé por dónde. Que hay mucha facha. Entonces, fijaos sobre las realidades de lo que fue la guerra. Me dice, mírame el expediente tanto en el Fondo de Justicia como de la cárcel, la prisión de Guadalajara, y estaba ahí el expediente de su pobre abuelo. A su abuelo había dos delitos por los que se acusó a la gente, que son auxilio y adhesión a la rebelión. Bien, este señor que tenía 2 camiones, como Guadalajara era republicana, pues los republicanos, los militares, le obligaron a llevar los suministros a las tropas de un lado a otro
con los camiones que tenía, sus 2 camiones, y con otro chofer que tenía a un hermano. Cuando finalizó la guerra, le acusan y le condenan por auxilio a la rebelión, le incautan los camiones y le dejaron en la puta miseria a él y a toda su familia para toda la vida. Y esto no se ha contado. Tampoco vamos a negar las barbaridades sobre todo en el conflicto bélico que se produjeron por ambos bandos. Pero decir, como escuchamos antes en la radio, que Franco no hizo tantas cosas malas, pues hombre, habría que buscar alguna buena. Desde luego alguna buena hizo. Por ejemplo, al final fue inaugurar el pantano de Entrepeñas. En fin, me callo. Felicidades, pero que hay mucho que enseñar y que vuestro trabajo en este sentido también sirve para que aprendamos, para que reflexionemos, y ya no me meto en ETA, que es otro mundo que me gusta muchísimo, y ya desde muy joven leí uno de los primeros libros que se escribió en España, fijaos, cuando ya sale, termina, Dale. que se llama Ideología y Estructura de ETA Militar, de un tipo que se llamaba Gurutz Jauregui. Seguramente yo sería los pocos que lo leí. Pues nada, gracias. Yo quiero contestar. Y enhorabuena. Muchas gracias. Creo que efectivamente una de las cosas que pasa mucho hoy en día es que todo el mundo hablamos demasiado sin perspectiva histórica, realmente luego sin conocer verdaderamente la historia y sin conocer verdaderamente los hechos. Y un montón yo lo veo, incluso yo he podido caer en eso muchas veces de ponerme a hablar y decir, pero ¿de qué estoy hablando? No tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea. Y yo lo veo mucho que pasa en mi generación, por ejemplo, en mi generación... la mía también, ¿eh? Sí, en la generación. Pero hay un desconocimiento y unas lagunas brutales acerca de la historia de antes de la democracia, o sea, de la dictadura y de ETA. O sea, yo cuando me he puesto a estudiar esta obra he empezado a aprender un montón y he empezado a entenderlo todo y he empezado a ver todos los hechos y todo tal, pero que hay unas lagunas brutales. Es que en este país defendemos nuestra opinión en vez de intentar que mejore. Claro. ¿No? Es como, esta es mi opinión y con esta me muero. Y dices, chico, pues igual no tienes toda la información. Y una de las preguntas que a mí se me quedan con esta obra, después de todo el viaje, es, ¿será posible de verdad la reconciliación? O sea, ¿eso es una realidad posible? Porque luego, yo qué sé, por ejemplo, mi padre es un pedazo facha de libro y mi madre todo lo contrario. Y aquí estás tú. Y aquí estoy yo. Entonces sí que es posible. No, pero entre ellos no. Tenemos una última intervención por aquí. Bueno, quería decir sobre todo que enhorabuena, ya no solo a nivel interpretativo, que sublime, sino también por lo bien que lo contáis. Sobre todo, bueno, un poco en relación con lo que has dicho, desde una perspectiva un poco más joven, a lo mejor, ¿no? Al final nosotros no lo hemos vivido y la única fuente de información que tenemos son pues, los libros de historia a lo largo de nuestra etapa educativa, y si te vas a lo mejor por la rama de ciencias, pues todavía menos, ¿no? Porque no, pues es que lo que se da es nada, muy poco con todo lo que pasa en realidad. Entonces espacios como este donde le dais voz a los hechos simplemente, sin ningún tipo de ideología, pues creo que es muy importante, y también dar valor a este tipo de coloquios, porque ya no solamente aprendes de la obra, sino pues relatos como el de, es que no sé cómo te llamas, Rafael, pues relatos como el de Rafael o bueno, en general todos, ¿no? Creo que es muy enriquecedor, y sobre todo para nosotros que no lo hemos vivido, y la única manera de empaparnos un poco de la historia es de pues gente más mayor que lo ha vivido. Pues con una reflexión tan bonita, damos las gracias a Teatro Micomicón, Carlos, Javi, María, Clara, a todo el equipo artístico que no nos acompaña hoy, pero que es parte de este espectáculo, la técnica, Joseba, a todos y por supuesto a ustedes, porque sin ustedes no podríamos hacer teatro. Muchas gracias por acompañarnos.